O sea, digamos, podría Pero ser además, porque usted y yo estamos pensando cómo no se ponen de acuerdo en garantizar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora pensemos, ¿cómo no se ponen de acuerdo en quién va a proteger los prostíbulos y se va a quedar con las coimas? Y esto es un poquito más difícil lograr acuerdos. Sí, no, está Esto claro. es un poquito más difícil lograr Ahora, acuerdos. digo, sobre y desgraciadamente se está discutiendo una cosa sobre la mesa y otra debajo de la mesa. Sí, está claro. Digo, sobre la causa penal habrá que esperar la definición de la Cámara. Sobre las responsabilidades políticas, ¿cuáles son los pasos a seguir? Sobre las responsabilidades políticas estamos discutiendo, y estamos discutiendo formalmente e informalmente. Formalmente en la legislatura, cuando hacemos, por ejemplo, la interpelación del ministro de Seguridad, informalmente cuando los bloques, en particular, la coalición cívica, Proyecto Sur, Diálogo por Buenos Aires, el socialismo, estamos discutiendo cuáles son los pasos a seguir. Tratamos de hacerlo desde una posición responsable y como una oposición no de bloque a bloque, sino tratando de encontrar consensos. Lo estamos haciendo internamente dentro de la legislatura. En este momento es una preocupación principal. Usted señala bien que puede notar en este momento en el interés espontáneo de las personas, pero para nosotros es un trabajo cotidiano en el que estamos completamente involucrados, porque verdaderamente hace un aspecto muy central de la continuidad del sistema institucional de la ciudad. Pensemos que las responsabilidades de Mauricio Macri, si llegan a tener que pedirle un juicio político, establecer los sistemas que la Constitución señala en caso de que él tenga una responsabilidad penal, nos encuentra con una ciudad muy frágil en términos institucionales. Frágil por la decisión que tomó Macri de rifar lo que él llamaba su mejor espada, porque trata evidentemente a las personas como objetos dentro de un juego. El tipo debe pensar que de esa manera cumple su fantasía política, lo toma como un capricho personal. Bueno, pero digamos que poner a Gabriela Michetti encabezando la lista de diputados nacionales fue generar un agujero en su responsabilidad en la Ciudad de Buenos Aires. Yo la entiendo, pero fue la única manera de que el macrismo pudiese sostener el bloque que tiene dentro de la legislatura. También. Bueno, pero y esos votos... siguiente, efectivamente, fue la manera de sostener un número que de todas maneras no le fue muy favorable. Pero pensemos que además Michetti estaba realizando funciones ejecutivas, porque según ella, la gente quería verla gobernando junto a Mauricio. Este era el momento por el cual no dirigía las sesiones legislativas, que es la función del vicejefe o la vicejefa de gobierno. Sí. La función de dirigir las sesiones legislativas no la cumplía. Entonces, la gente quería verla ejerciendo el poder al lado de Macri, llevando adelante funciones ejecutivas, y sin embargo ella aceptó ser candidata para un juego legislativo que estaba destinado a sostener una estructura de poder ya frágil por el desprestigio de la propia gestión de Macri, porque en realidad el 60% de voluntad electoral que tuvo en el 2007 se transformó en un 30% en el 2009, y eso no fue porque la oposición es mala, fue porque la gestión es mala. Entonces, la percepción de la ciudadanía de la ciudad de que la gestión macrista es mala se expresa en términos de poder, en que nos van sacando los elementos de una continuidad de gestión razonable y ahora estamos con una situación totalmente frágil. Un vicejefe, un jefe de gobierno que está procesado, un vicejefe que no existe, un presidente primero de la legislatura que tiene que estar reemplazándolo, no solo en las funciones ejecutivas cuando el jefe de gobierno se va por cuestiones de Estado, sino para cuando se va por cuestiones de placer personales o a reflexionar sobre sus amores y desamores. La verdad es que estamos en manos de una persona muy irresponsable y esto lo sufrimos cotidianamente en la legislatura de la ciudad. Por supuesto que tenemos que reflexionar cada paso colectivamente, no cada bloque encerrado en sus propios intereses. Cuénteme esos análisis extraoficiales que están haciendo desde el sector de la oposición para avanzar sobre las responsabilidades políticas. ¿Cuáles son los puntos? Esos análisis tienen que ver con no apurar la creación de una comisión, no dejarnos arrastrar por esa vocación del kirchnerismo de ocultar su propia responsabilidad y de salir como si fuera una oposición dura, cuando en realidad son los socios del macrismo. Esta sobreactuación del kirchnerismo trata de ocultar la verdad política. La verdad política es que el kirchnerismo y el macrismo votaron en estos 2 años el 70% de las leyes juntos, aunque públicamente aparezcan y les convenga aparecer
como opositores, porque de esta manera Kirchner fabrica a Macri como su único opositor y Macri fabrica a Kirchner como su único opositor. A ambos les conviene porque ya han generado una sociedad. De hecho, a ambos les conviene distribuirse el poder de esa manera. Correcto, pero digo, ustedes están avanzando en un análisis. Este análisis deviene en convocatorias futuras a referentes, a que se sienten a dar explicaciones en la legislatura. Estos son los pasos. Eso es un reclamo que le estamos haciendo a Macri, que concurra a la legislatura y que explique cuál es la situación. Ese es un reclamo que estamos haciendo, en eso estamos de acuerdo toda la oposición. Es difícil porque el modo en que se maneja este vínculo entre la legislatura y el Ejecutivo es que la legislatura tiene una función de control, tiene una función constitucional de control, y el hábito del Ejecutivo es neutralizar todas las funciones de control, no solo la legislativa, neutralizar las funciones de control. Ayer tuvimos una reunión en una comisión que creó el diputado Martín Urez, que es de seguimiento de los organismos de control, justamente analizando qué está pasando con los organismos de control en la ciudad de Buenos Aires, que no resulta efectivo el control de poderes. Entonces, la democracia se basa, entre otras cosas, en un control de lo que se llaman pesos y contrapesos de los sistemas de poder. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tienen que tener sistemas cruzados de control para que ninguno de los poderes se transforme en una imposición sobre los otros. Ni siquiera el Ejecutivo, que es un poder que hasta simbólicamente es un poder fuerte. Entonces la legislatura tiene una función de control, el macrismo elude las formas de control, por lo tanto es difícil que esto que sería la forma natural de continuidad, y es que venga Macri a la legislatura, porque todas estamos preocupados por la continuidad del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, por la crisis que esto significa en términos institucionales, y conversamos colectivamente, personas comprometidas con la democracia, conversamos colectivamente sobre cómo fortalecer los aspectos institucionales de los vaivenes personales que puedan tener los funcionarios. Dentro de lo que no ocurre, y el macrismo no está dispuesto a que concurra Macri porque considera que eso es un avance de una forma de concepción de poder sustancial, territorial, donde el avance de uno significa el retroceso de otro. Dentro de la experiencia es la forma de poder que alentamos desde la coalición cívica. Yo creo que va a ser muy difícil sostener a Macri si Macri está procesado, porque los hechos que le imputan son gravísimos. Entonces, tendremos que revisar muchas cosas, la conformación que se hizo de la nueva policía porteña, porque es necesario tener una policía porteña, y eso también lo estamos discutiendo en la Ciudad de Buenos Aires en la legislatura. No estamos discutiendo solamente qué hacemos con Macri, estamos discutiendo qué hacemos con el sistema de seguridad de la ciudad, qué hacemos con la policía porteña, qué hacemos con las personas que permanecen en la policía porteña. Vamos a dejar que este ministro de Seguridad, que no ha tenido, no digo solo la visión, sino la escucha necesaria con la oposición como para atender a las miles de razones que le dimos para no nombrar a Fino Palacios y no darle a Fino Palacios el poder de nombrar la estructura mayor de la policía, porque acá hay dos cuestiones. Fino Palacios tomó la decisión de quiénes iban a ser las primeras cabezas de la policía e importó estructuras íntegras de la Policía Federal. Entonces, si nosotros no prestamos atención a cómo está conformada ahora, no se está armando esta comisión revisora de todos los antecedentes de las personas que ya han ingresado a la policía, pero pensemos, y acá las responsabilidades del Ejecutivo Nacional, que asuntos internos no actualizan los legajos, es decir, que los policías de la Policía Federal vinieron a la Policía Porteña con legajos donde no constaban, por ejemplo, que estaban procesados por delitos penales, como es el caso de Cisneros y toda la banda de proxenetas de la Policía Federal. No estaban actualizados sus legajos, y eso es Policía Federal, es asuntos internos. Entonces, aun cuando revisemos los legajos, si no tenemos otros recursos, esa comisión realmente va a tener que trabajar duramente. Quiero decir que Montenegro tiene algunos reflejos, algunos nombres que le dimos en esta sesión, en esta interacción. Él fue a investigarlos y fue a pedir datos. Lo que no puede ser es que esto ocurra a posteriori, cuando la oposición le dio estos datos previamente, advirtió sobre el modo de hacer determinado tipo de convenios, porque hay una cuestión, y es que la ley lo habilita para crear una policía de cercanía, y el macrismo tiene la expectativa de crear una policía de escuchas, espionaje e investigaciones que van más allá de la función que la ley otorga. Entonces,
está comprando armamento, comprando vehículos, contratando personas y generando convenios que tienen que ver con cosas que van mucho más allá de aquello que decía Milita, que es una policía de cercanía. Cuando advertimos en el boletín oficial estas cosas, estos contratos, comenzamos a advertir que no es lo que la ley habilita, generar una policía de esta naturaleza, y que eso va a generar conflictos con la Policía Federal y con la CIDE. Y es lo que pasó. Se les han infiltrado y se han cruzado intereses, algunos legales y otros ilegales, como es estas bandas de espionaje que lucran en privado a partir de lo que serían los recursos públicos y las funciones públicas. Ni hablar de la venalidad de los jueces que habilitan esas escuchas, porque eso ya muestra realmente que los jueces escapen, que eludan a su propia fuerza, que es la justicia. Bueno, muestra un panorama verdaderamente desolador, ¿no? Diputada Mafía, le agradecemos mucho por el contacto y seguiremos de cerca todo este proceso que...